Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un buen plato de drama turco, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales y que, francamente, nos tiene a todos con la boca abierta. Así es. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la supuesta pelea entre Can Yaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Prepárense porque esta historia tiene más giros que una novela turca de las buenas. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si les gusta estar al día con todo el chisme del mundo del espectáculo, y de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Vamos al lío. Todo este embrollo comenzó con unas declaraciones explosivas de Bomba Gülden. Sí, la misma Gülden que siempre tiene información de primera mano. Según ella, Demet Özdemir y su exmarido, Oğuzhan Koç, fueron los causantes de un altercado con nuestro querido Can Yaman. ¿Se imaginan? Can Yaman, el galán de galanes, envuelto en una pelea. Esto es más jugoso que un melón en pleno verano. ¿Pero qué pasó exactamente? Bueno, según Gülden, todo se remonta a la relación que Can y Demet tuvieron hace años. Como muchos de ustedes saben, Can y Demet protagonizaron la exitosa serie Erkenci, y su química en pantalla traspasó la pantalla, convirtiéndose en una relación real. Lamentablemente, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya llegó a su fin. La serie, un verdadero fenómeno en Turquía y en el extranjero, catapultó a ambos a la fama internacional, y la prensa, naturalmente, se obsesionó con su relación. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado al milímetro, alimentando las esperanzas de los fans que soñaban con verlos juntos para siempre. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aparentemente, Demet nunca superó del todo la ruptura con Can. Y según Gülden, durante su matrimonio con Oğuzhan Koç, Demet seguía sintiendo algo por Can, o al menos, seguía habiendo una tensión palpable entre ellos. Esto, obviamente, no le hacía ninguna gracia a Oğuzhan. Hay que recordar que Oğuzhan Koç es un artista muy respetado en Turquía, un cantante y compositor con una sólida trayectoria y una gran base de fans. Casarse con Demet, una de las actrices más populares del país, lo puso aún más en el centro de atención, y tener que lidiar con la sombra de la relación anterior de su esposa debió ser una carga considerable. Según Bomba Gülden, en una fiesta o evento al que asistieron los tres, hubo un encuentro bastante tenso. No se sabe exactamente qué palabras se intercambiaron, pero al parecer, Demet hizo algún comentario o gesto que hizo que Can reaccionara de forma airada. Oğuzhan, sintiéndose provocado y protegiendo a su entonces esposa, se metió en la discusión, lo que llevó a un enfrentamiento verbal acalorado entre Can y él. Podemos imaginar la tensión en el aire, el murmullo de la multitud disminuyendo gradualmente al percatarse de que algo inusual estaba sucediendo, las miradas curiosas y los teléfonos móviles grabando a escondidas. Un verdadero drama digno de una telenovela. Imagínense la escena. Can Yaman con su imponente presencia, discutiendo con Oğuzhan Koç, con Demet Özdemir en medio, intentando calmar las aguas. Un verdadero culebrón turco en la vida real. Can, conocido por su fuerte personalidad y su franqueza frente a Oğuzhan, quizás más reservado pero igualmente celoso de su reputación y de la felicidad de su esposa. Demet atrapada en el medio intentando evitar que la situación se descontrolara, consciente de que cualquier escándalo público podría dañar su imagen y su carrera. ¿Pero qué tan cierto es todo esto? Esa es la pregunta del millón. Hay que tener en cuenta que Bomba Gülden es una fuente de información confiable, pero no infalible. Siempre hay que tomar este tipo de noticias con pinzas y esperar a ver si hay alguna confirmación oficial por parte de los involucrados. Gülden, con su estilo característico y su acceso privilegiado al mundo del espectáculo turco, ha sido responsable de revelar numerosos secretos y escándalos a lo largo de los años. Sin embargo, incluso las fuentes más fiables pueden equivocarse, y es importante recordar que la información que recibimos a través de los medios de comunicación a menudo está filtrada y sesgada. Además, hay que considerar que han pasado varios años desde la ruptura de Can y Demet, y ambos han seguido adelante con sus vidas. Can ha estado viviendo en Italia y ha estado enfocado en su carrera internacional. Demet se casó y luego se divorció de Oğuzhan, y ahora parece estar felizmente casada con un nuevo amor. ¿Será posible que aún haya rencores del pasado? La vida de las celebridades a menudo está llena de altibajos, de relaciones intensas y rupturas dolorosas.
Es comprensible que las heridas del pasado puedan tardar en sanar, y que incluso después de años, ciertos recuerdos o situaciones puedan despertar emociones reprimidas. Muchos fans de Khan y Demet, especialmente los que shippeaban la pareja desde Erkencicus, se niegan a creer que esto sea cierto. Para ellos, Khan y Demet siempre serán la pareja perfecta y no quieren pensar que puedan estar enemistados. Otros, más realistas, creen que es posible que haya habido algún tipo de tensión entre ellos, considerando el historial de su relación. El fenómeno de los shippers es muy común en el mundo del fandom. Los fans que apoyan una determinada pareja a menudo se invierten emocionalmente en su relación, y les resulta difícil aceptar que sus ídolos puedan no ser compatibles en la vida real. Para estos fans, la idea de que Khan y Demet puedan estar peleados es una traición a la magia que compartieron en pantalla. Lo cierto es que hasta el momento ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones al respecto. Can Yaman ha estado bastante reservado en cuanto a su vida personal en los últimos años. Demet Özdemir también se ha mantenido al margen de la polémica, probablemente para evitar más drama en su vida. Y Oğuzhan Koç, bueno, él también ha preferido no comentar nada sobre el tema. El silencio de los protagonistas a menudo es interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que es una confirmación implícita de la historia, mientras que otros argumentan que es una estrategia para evitar alimentar los rumores y proteger su privacidad. En cualquier caso, la falta de declaraciones oficiales solo contribuye a alimentar la especulación y el misterio. Pero la falta de declaraciones no significa que la historia no sea cierta. En muchas ocasiones, las celebridades prefieren guardar silencio para evitar alimentar el fuego y que la noticia siga circulando. Al final, el tiempo dirá si esta supuesta pelea es real o simplemente un rumor más del mundo del espectáculo. Las celebridades a menudo se encuentran en una posición difícil cuando se trata de lidiar con rumores y escándalos. Si niegan la historia, corren el riesgo de darle más visibilidad y prolongar la atención mediática. Si guardan silencio, pueden ser percibidos como culpables. No existe una fórmula mágica para manejar este tipo de situaciones, y cada celebridad debe decidir qué estrategia es la más adecuada para su caso particular. Lo que sí es cierto es que esta historia ha generado una gran controversia entre los fans de los tres artistas. En las redes sociales se han desatado debates acalorados sobre quién tiene la razón, quién es el culpable y qué pasó realmente en esa fiesta. Algunos incluso han revivido viejas fotos y vídeos de Khan y Demet juntos, recordando los buenos tiempos y lamentando que su relación haya terminado. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla preferido de los fans para expresar sus opiniones y defender a sus ídolos. Los hashtags relacionados con Khan, Demet y Oğuzhan han sido tendencia durante días, y los comentarios y discusiones no muestran signos de disminuir. La polarización es evidente con fans divididos entre aquellos que creen en la historia de Bomba Gulden y aquellos que la consideran una invención maliciosa. En fin, el mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas, y este supuesto enfrentamiento entre Can Yaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es solo una muestra más de ello. Lo importante es no dejarnos llevar por los rumores y esperar a ver si hay alguna confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la especulación, pero es importante recordar que las vidas de las celebridades son complejas y que a menudo solo vemos una pequeña parte de la historia. Pero volviendo a Bomba Gulden, hay que reconocer que su información siempre es muy interesante y que suele tener fuentes muy confiables. No sería la primera vez que Gulden revela un secreto que termina siendo cierto. Así que aunque hay que ser cautelosos, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que esta pelea haya ocurrido realmente. La reputación de Bomba Gulden como una fuente de información fiable le otorga credibilidad a la historia, pero es importante recordar que incluso las fuentes más confiables pueden ser engañadas o malinterpretadas. Además, no olvidemos que el mundo del espectáculo turco es muy pequeño. Todos los actores, directores, productores y periodistas se conocen entre sí, y es muy difícil mantener un secreto durante mucho tiempo. Así que si realmente hubo una pelea entre Khan, Demet y Oğuzhan, es muy probable que tarde o temprano la verdad salga a la luz. El ambiente cerrado del mundo del espectáculo turco facilita la propagación de rumores y secretos, pero también aumenta la probabilidad de que la verdad salga a la luz tarde o temprano. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Y por supuesto seguir disfrutando de las series y películas de Can Yaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, porque al final, eso es lo que realmente importa.
A pesar del drama y la controversia, es importante recordar que Can, Demet y Oğuzhan son artistas talentosos que han contribuido significativamente al mundo del entretenimiento turco. Sus trabajos deben ser apreciados independientemente de los rumores y escándalos que puedan surgir en sus vidas personales. Y hablando de disfrutar, ¿ya vieron la última serie de Can Yaman en Disney Plus? Está increíble. Y Demet Özdemir también tiene proyectos muy interesantes en puerta. Así que a pesar del drama, ambos siguen siendo talentosos y exitosos. Can Yaman ha logrado consolidar su carrera internacional con proyectos en Italia y en otras partes del mundo. Demet Özdemir continúa siendo una de las actrices más solicitadas en Turquía, con una serie de proyectos en televisión y en el cine. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos. La historia de la supuesta pelea entre Can Yaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Una historia llena de drama, tensión y secretos que nos tiene a todos con la intriga. Un verdadero culebrón turco que ha capturado la atención del público y ha generado un sinfín de especulaciones. En resumen, según Bomba Güldem, Demet y Oğuzhan fueron los causantes de una pelea con Can en una fiesta debido a los sentimientos persistentes de Demet hacia su ex. Esto provocó un enfrentamiento verbal entre Can y Oğuzhan. La información es de una fuente confiable, pero no hay confirmación oficial y los involucrados han guardado silencio. Esto ha generado controversia entre los fans, reviviendo el recuerdo de la relación de Can y Demet. En pocas palabras, un cóctel explosivo de celos, resentimiento y viejos amores que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Y ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme. Recuerden que este tipo de noticias siempre hay que tomarlas con cautela y no creer todo lo que se dice. La objetividad y el escepticismo son fundamentales a la hora de consumir información, especialmente cuando se trata de noticias sobre celebridades. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la pelea es real? ¿Creen que Demet aún siente algo por Can? ¿O creen que todo es un invento de la prensa? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme su opinión. Su participación es muy importante para mí, y me encanta leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme y drama turco. Adiós.